Hola, bienvenidos a Spring Boot Framework. Hoy vamos a hablar del modelo vista controlador. Para empezar, es importante entender que este es un patrón de software y en este momento prácticamente todo sitio web funciona con él. Estoy hablando de software grandes, software estables, todos funcionan con este patrón. ¿Cómo funciona este patrón? El patrón lo que hace es dividir en tres partes el funcionamiento del software, aislando la lógica de la estructura y de la vista. Básicamente es eso. En el caso de Spin, nosotros tenemos el nombre de un módulo que podemos colocarle como querramos. El módulo prácticamente es un contenedor y vamos a tener pequeños modelos vista controlador con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, toda la información entra por el controller. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el señor que administra esta parte, él administra todos los llamados, todas las peticiones que se realizan y interactúa tanto con el modelo como con la vista. Yo soy un amante de la práctica, entonces a medida que vamos explicando vamos a ir haciendo la práctica. Entonces, para iniciar tenemos aquí nuestro proyecto y vamos a crear una nueva carpeta que va a ser nuestro módulo. En este caso la vamos a llamar Spin Data. Ok. Siempre que nosotros vayamos a crear un módulo, tenemos que agregarle un archivo que se llama module info. ¿Para qué me va a servir este archivo module info? Este me va a reconocer esta carpeta como un módulo. Si ustedes quieren ver un ejemplo adicional al que nosotros estamos haciendo, lo pueden ver en Home. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Home tenemos el Spin Module Base, que es el que se encarga de traer toda la información y hacer lo que les estaba comentando ahora, de que se vea como un módulo. Entonces lo agregamos y sencillamente agregamos el namespace. Es bueno que lo dejen serializable, no es obligatorio, pero pues por estándar es mucho mejor. Y adicional a esto le vamos a dejar aquí el nombre, que le vamos a colocar el mismo nombre de la carpeta. Este va a ser el nombre con el que siempre vamos a llamar nuestro módulo. Ahora, una vez así, como nosotros estamos viendo en la imagen, tenemos nuestro folder y nuestro folder puede llamarse admin, site, API o email. En este caso, nosotros vamos a llamarlo site. Ok, creamos aquí un nuevo folder que se llame site. Dentro de Site, como les comentaba, vamos a tener un modelo vista controlador. Entonces vamos a crear las carpetas del modelo de la vista y del controlador. Entonces, tenemos acá un controller, siempre en plural porque es un contenedor que va a tener varios. ¿Listo? Ténganlo eso siempre en cuenta. Vamos a agregar aquí otro que se va a llamar Views. Y vamos a agregar otro que se va a llamar Models. ¿Listo? Ok. Una vez tenemos nuestras tres carpetas, vamos a crear nuestro controlador. Por defecto, el controlador que se maneja es con el nombre Home. Entonces vamos a crear una clase que se llame Home y siempre terminamos con la palabra controller. ¿Listo? Acá solo por estándar, no es obligatorio, voy a cambiarle el namespace al controlador y lo voy a dejar módulos. No es obligatorio, sencillamente lo hago acá pues, para dejar el ejemplo que todo es a través de un módulo que se maneja. Ahora, vamos a crear nuestra acción. ¿Qué es una acción? Es la forma como yo estoy interactuando desde mi controlador hasta mi vista. Si yo tengo un controlador puede tener muchas acciones, ¿sí? muchos llamados diferentes que yo puedo ejecutar. Para esto yo voy a utilizar el controller llamando a las diferentes vistas y siempre una vista va a estar relacionada con una acción. Me explico. Siempre vamos a tratar de generarlo asíncrono. Esto tampoco es obligatorio, son solamente buenas prácticas. Vamos a dejarlo public. Listo. Y vamos a utilizar lo que se llama View Result. Ok. Acá le agregamos el namespace. Y por defecto siempre uno trata de utilizar una vista que se va a llamar index. Y esta vista va a siempre va a devolver un view.
Ok, importante. Nosotros tenemos que heredarlo de el spin controller site. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un sitio. Entonces, él así reconoce que lo que se está trabajando es un sitio y así nosotros también pues podemos ya devolver la información que nosotros necesitamos. Ok, como esto está síncrono, siempre vamos a necesitar que sea un task. Porque va a ser una tarea asíncrona que él va a ejecutar. Esto mejora el rendimiento y en este momento Microsoft apuesta mucho a que la mayoría de métodos o la mayoría de cosas que nosotros utilicemos sean asíncronas. Listo. Ya tenemos aquí creado nuestro controlador. Ahora, para la vista, lo que nosotros tenemos es que agregar una carpeta con el mismo nombre. En este caso va a ser Home. Y acá adentro, lo que nosotros vamos a agregar va a ser un archivo que va a ser un archivo de tipo CSHTML, que es un archivo Razor. Creamos acá un nuevo archivo y vamos a buscar dentro de ASP.NET Core un Razor Page. Si ustedes se dan cuenta, miren que por defecto me cargó la palabra index porque es la forma como por defecto funciona. Ahora, ya que tengo esto creado, voy a generar acá. Esta parte no la vamos a explicar acá, que es en layout, la vamos a dejar nulo para que pues él no tome otro layout de ningún otro lado. Lo vamos a hacer con eSign para que ustedes vean la diferencia. El layout es sencillamente la estructura con la que ya se trabaja. Ok. Ahora, después de que yo tengo aquí mi layout creado, tengo que crear mi modelo, que es lo siguiente que yo voy a trabajar. Entonces, clic derecho, vamos a crear una nueva clase y dentro de esa clase la vamos a llamar acá Data Test. Ok. Esta clase nueva Data Test que tenemos, vamos a crearle un string que va a ser un nombre. En este caso no le vamos a crear nada más, pero ustedes podrían crearle la cantidad de propiedades que ustedes necesiten. Una vez acá, yo tengo que integrar mi controlador como mi vista. Vamos a devolvernos un momento la imagen. Si ustedes se dan cuenta, a la par mi controlador va a manejar la vista y el modelo. Pero si ustedes se dan cuenta, el modelo y la vista también están conectados. ¿Listo? La trinidad. Entonces, para eso me voy a volver a mi controlador y voy a crear una lista que va a ser el dato que vamos a devolver de un data test. Ok. Vamos acá y vamos a colocar result. Listo. Ahora, dentro de este result vamos a agregar varios ítems. Data test, un poco acá. Y vamos a agregarle acá sample, sample 2 y sample 3. Ok, ¿y qué voy a hacer? Como les comentaba, desde la acción se tiene que mandar a la vista, entonces sencillamente lo mandamos acá. ¿Qué va a pasar? La información llega al controlador, que es este, carga la información del modelo, que es la segunda parte que tenemos acá, y la tercera parte es que va a la vista. Como va a la vista, nosotros vamos a cargar dentro de esta vista nuestro modelo que ya llegó. Para eso lo primero que hacemos es que utilizamos un using para cargar este modelo y acá le vamos a utilizar que lo que va a devolver va a ser un IEnumerable o una lista. Este es como la interfaz es mucho más básico, entonces me permite utilizar otros tipos. Y acá voy a utilizar un data test. Ok.
proyecto modelo. Ok, entonces ya tenemos acá nuestro modelo. Ahora vamos a utilizar un div y dentro de este div vamos a utilizar un for each y lo que hacemos es que vamos a llamar a nuestro modelo precisamente. Esa es la relación que nosotros veíamos en la parte inferior entre vista y modelo. Ok. Ahora, sencillamente acá vamos a agregar otro div y vamos a agregar. Ok, ya tenemos nuestro código base, ahora lo vamos a ejecutar. Esperamos un segundo mientras se compila la aplicación. En este momento se está compilando y ya Spin cargó la página. Ahora, como nuestro módulo se llama Spin Data, así le vamos a colocar acá. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Entonces, vamos a hacer rápidamente un último ejemplo, que es qué pasa si no tiene este layout, si se lo quitamos de acá y lo vamos a volver a ejecutar. Entonces, lo ejecutamos acá y ahora si ustedes se dan cuenta, cuando yo vuelvo y cargo esta página, me aparece el header y el footer de la página inicial. ¿Qué pasa? Este señor ya trae muchísimos más datos, por ejemplo ya trae trae Bootstrap cargado, trae Angular cargado, entonces me va a servir muchísimo más para que sin mucho esfuerzo yo pueda generar aquí valores mucho más complejos para poder trabajar. Eso es todo por hoy, espero verlos en una próxima oportunidad.